Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aileen y hoy les voy a hablar sobre cómo ahorrar dinero cuando necesitas comprar lentes con prescripción. Si eres nuevo en el canal, recuerda suscribirte y seguirme en las redes sociales, por aquí te va a dejar el link en la pantalla. Bueno, hoy les quiero hablar sobre cómo ahorrar dinero cuando necesitas comprar lentes, gafas. Una cosa, yo vivo en Los Ángeles y por lo menos aquí en Estados Unidos, todo el tema que tiene que ver con salud, dentista, médicos, oftalmólogos, todo eso es súper costoso. Aquí no hay algo así como se dice salud gratuita o esos servicios para cosas gratuitas en ese aspecto. O por lo menos que yo sepa en este momento, no. Pero el tema está en que mis padres están aquí ahora y, bueno, ellos tienen cierta edad y ellos necesitan usar lentes. El tema es que no tenían una prescripción que la habían traído desde Venezuela ni nada por el estilo, entonces teníamos que ir a algún lugar para que les hicieran el examen y después también comprar los lentes, obviamente. Entonces resulta que, bueno, los dos tenían que ir al mismo tiempo, fuimos, hicimos un poquito de investigación. Como ellos no tenían ahorita nada así como que un orzuelo o algo por el estilo como para ir al oftalmólogo, decidimos ir primero a un optometrista, por así decirlo, para que saliera un poco más económico. Entonces solamente nos cobraron la consulta del optometrista. En medio de todo este tema del COVID y todo lo que estamos pasando actualmente, estaba como complicado conseguir un lugar en medio de la cuarentena para poder hacer este examen. Entonces, en lugares que fueran como económicos, he escuchado por lo menos en Costco lo hacen, creo que en Target también lo hacen y también lo hacen en Walmart. Yo el que tenía más cerca y el que sabía que estaba abierto era Walmart. Entonces yo llamé, hicimos la cita, tuvimos que esperar creo que no sé si una semana o dos, porque no es como que vas y ya como era antes, sino que tú haces tu cita y apareces en el sitio. Entonces fuimos y la consulta estaba en $60 cada uno. Por lo menos ellos dos pudieron pasar y hacerse todo su examen normal. A mí no me dejaron pasar, yo tenía que quedarme afuera ahí como que bueno, aquí está una silla, siéntate ahí. No me iba a sentar, whatever. Entonces, le hicieron su cuestión y resulta que cuando ya tenemos el resultado de lo que les salió, los dos tienen que usar lentes progresivos, que son más costosos que los lentes normales. Más o menos vimos los lentes que ofrecen allí en la tienda y es súper costoso, o sea, por lo menos un solo par de lentes, o sea, y tenemos que comprar dos. Era como $280 o algo así. O sea, la montura más la prescripción. La montura te puede costar que sí, $15, pero el lente como tal con la fórmula es súper costoso. Entonces, creo que me acaba de sonar el dedo en el micrófono. Entonces, yo sí he escuchado antes, o sea, ya habíamos probado antes otro servicio que era online, pero lo habíamos probado como para los lentes normales, no lo habíamos probado para los progresivos. Entonces, hay dos páginas que yo conozco y que ya he probado y que podría recomendar. Está una que se llama Zenni Optical. Aquí les voy a dejar el link de todas las cosas que yo vaya a hablar y también les voy a dejar imágenes. Zenni Optical y está iBuyDirect.com. Estas páginas tienen lentes de todos los modelos, de todos los tamaños, de todos los precios y tienes la facilidad de que lo puedes pedir online y te sale menos de la mitad del precio de lo que sale en las tiendas. Porque nosotros fuimos a Walmart, fuimos a otro lugar que era como un centro de oftalmología oficial, donde estaban los doctores de oftalmología y también tenían abajo su tienda de lentes. Y ahí costaba también lo mismo, o sea, mínimo $260, mínimo. Y la mayoría de eso era creo que solamente la fórmula, ahora que recuerdo. O sea, no era el lente como tal, porque claro, en estos lugares no suelen tener lentes quizás de $5 o $15, ¿no? O sea, por lo general son que sí, Gucci, no sé qué, y cuestan $80 mínimo, y eso le tienes que sumar el costo de la fórmula. Entonces, nada, después de hacer todo eso, y como obviamente hay que comprar dos, investigamos y por lo menos en estos dos websites estuvimos viendo. Los dos son muy buenos, la verdad. Lo que pasa es que por lo menos hace años habíamos probado Zenni Optical, también para mi mamá, y salió bien. A mi papá no le gustó mucho porque en ese momento yo tampoco sabía muy bien del tema de los lentes. Mi mamá en ese momento no tenía que usarlo con, ¿cómo se llama? Progresivos, sino para leer y ya normal. Y mi papá tenía que usar el de progresivo. O sea, en realidad son bifocales. En realidad son bifocales, ¿no? O sea, en principio. Entonces son estos lentes que tienes como una parte arriba lisa y abajo como un circulito que es donde tú bajas la vista y lees, ¿no? Pero mi papá odia esos lentes porque dice que eso es como de gente
vieja. Entonces, sin querer, en ese momento, hace 4 años, pedimos esos online porque no sabía que se llamaban progresivos, lo que son todo mezclados. Entonces, pero los de mi mamá sí llegaron bien. Los otros llegaron bien, pero a mi papá nunca le gustaron los otros. Entonces, esta vez que ahora sabemos bien el término, que es progressive y todo ese show, pedimos progresivos. Entonces, entramos a los 2 websites. En uno no había los modelos que a mi mamá le gustaban, entonces al final compramos por iBuyDirect.com. A ver, llegan así, o sea, tardó como aproximadamente 1 semana y media en llegar. Tú tienes obviamente que tener la fórmula y todo, o sea, tal cual como te lo da el doctor, tú lo tienes que poner en el website, tienes todas las casillas para llenarlo y bueno, tienes que también escoger un par de lentes que sean acorde a tu tamaño de cara, a tu distancia de la pupila o algo por el estilo. O sea, todos esos parámetros que te da el doctor lo tienes que colocar allí y el mismo website te va a indicar cuáles son los lentes apropiados para lo que tienes que usar. Otra cosa es que, porque obviamente cuando uno quiere probarse unos lentes, quieres probártelos, o sea, quieres ir a la tienda, ponértelos en la cara y ver si te quedan bien o no. Lamentablemente eso ahorita no es algo que se pueda hacer mucho porque todo está cerrado prácticamente y obviamente sale más caro. Entonces, ¿qué tienen estos websites? Que tienen un sistema como de realidad aumentada donde tú puedes subir tu foto. O sea, el mismo website tú te sientas frente a la cámara de tu laptop, por ejemplo, o sea, tu webcam, y entonces él te indica dónde tienes que ver, que si mira para acá, y te toma todos tus cuestiones de la cara, y entonces con eso él automáticamente cuando vayas a ver unos lentes, tú puedes marcar que lo quieres ver en tu cara en vez del modelo que sale allí, y así puedes ver cómo te quedan aproximadamente. O sea, obviamente no es lo mismo que vértelos en persona, pero ayuda bastante para decir si te quedan bien o no. Entonces hicimos todo eso, se tomó la foto, se subió, se probaron todos los lentes hasta que se escogió el ganador. ¡Yay! Y llegaron por fin. Entonces, bueno, se los voy a mostrar. Pedimos por iBuyDirect.com. Tardó aproximadamente 15 días hábiles, o sea, un par de semanas en llegar. Ya decía una cajita como esta. Les voy a mostrar cómo llegó. Dentro de la cajita llega así tal cual esto y puedes sacarlo y trae su estuchito. Este estuchito costó $5 adicionales. Este par de lentes con estuchito y todo, de haber pasado de la tienda que costaba entre $260 a $280, todo esto, incluido el envío, nos costó $92. O sea, una locura. Por lo menos con el precio de... Con dos lentes, o sea, comprando el de los dos de mis padres, no llega todavía al precio que nos costaba en la tienda. Lo que trae adentro es como las formas de uso, o sea, las guías, y también trae este pañito para limpiar. Bueno, los lentes que pedimos son estos. O sea, ella no quería unos gigantes ni pequeñitos y también quería uno que tuvieran como las líneas arriba. Entonces, estos son los lentes. Muy resistentes. Ahorita yo se las voy a poner a ella para que ella comente qué le parecen sus lentes nuevos, porque obviamente yo no puedo decir si funcionan o no, porque es que no, actualmente no uso lentes y tampoco es, voy a ver y voy a ver mal, ¿no? Porque no son para mí. Les voy a traer a mi mamá para que ella misma diga cómo se siente con los lentes que compramos por internet. Bueno, les presento a mi mamá. Hola. Bueno, les traigo a mi mamá para que ella misma les diga cómo se siente con los lentes. O sea, son progresivos, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, ¿qué opina ella sobre esto? Porque obviamente no sabemos hasta que lo probamos porque viene todo por internet. Bueno, estoy impresionada de lo práctico, porque en lugar de estar en una tienda escogiendo, yo estoy en la comodidad de mi casa, lo hago cuando quiero y luego me lo envían por correo y de verdad que me enviaron lo que yo pedí, el modelo que yo pedí, me siento bien viendo con ellos, la fórmula está correcta. Y es súper práctico y además súper económico. Lo único es que todavía le cuesta un poco caminar con ellos. O sea, ves bien, ¿no? O sea, ves bien para leer, sí, pero todavía le cuesta acostumbrarse a caminar, pero eso creo que es parte del proceso de usar estos lentes. Claro, eso es cuestión de tiempo porque hasta ahora yo usaba lentes para leer y ahora los lentes tienen que tener la fórmula para leer, pero también la fórmula para
ver de lejos. Entonces, esa parte de ver de lejos todavía no me acostumbro, pero eso es cuestión de tiempo y de práctica, porque Sí, porque apenas llegó hace como 3 días o algo así. exactamente, acabo de recibirlo, pero por lo pronto, hasta donde los he probado, pues la fórmula está correcta. Y además es súper práctico poder escoger de toda una gama de modelos por internet y ponértelo. O sea, ese sistema es fabuloso. Yay. Bueno, por lo menos funcionó. Falta pedirlos de papá también. Vamos a probar a ver los de caballero, a ver qué tal. Y bueno, solamente les quería comentar eso como una manera. Yo sé que ahorita estamos todos en el tema del COVID, en la crisis y todo ese show. Entonces es una forma de ahorrar dinero. Si necesitan cambiar sus lentes, que sepan que no solamente tienen que ir a la óptica o gastarse $300 en eso, porque si lo pueden pedir online es mucho mejor. No tienen que salir de su casa y pueden sentarse a ver todos los modelos que les gusten. O sea, pueden escoger, comparar precios, comparar diseños y esperar que les llegue y ahorrarse mucho dinero. O sea, nosotros ahorita, o sea, nos hemos ahorrado más de la mitad de lo que costaría en la tienda. Así que eso es como un dato que les dejo aquí para la gente que está en Estados Unidos. No sé si por lo menos en Europa o en que otros países de Latinoamérica esté, pero eso. La otra cosa es también porque es algo que, o sea, hace años aprendí, estando aquí ya. Al parecer, las compañías de lentes, de gafas, de todos los que son de tanto para ver como para de sol, parece que todo el mundo fabrica sus lentes en el mismo sitio. O sea, que no me acuerdo el nombre de la tienda o de la fábrica, pero hay una fábrica única que a ellos les costará lo que les cuesta fabricarlo en China, y después viene Gucci y compra, viene Dolce & Gabbana y compra, vienen todas las marcas grandes y el mismo par de lentes que te podría costar en estas páginas como Seni Optical, por ejemplo, o iBuyDirect.com, que te puede costar 15, 20, 30 o $35, en las tiendas de estas marcas te los venden en $300, lo cual es absurdo porque, claro, hay gente que le gusta como decir que fue y gastó dinero en eso, pero yo personalmente, si es algo que funciona igual, es igual, se ve igual, o sea, ¿para qué gastarte tanto dinero cuando lo puedes usar para otras cosas y más en estos tiempos que todos estamos pasando, ¿no? Bueno, eso era todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los comentarios. De todas maneras, yo les voy a dejar en el link abajo, en la descripción abajo, todos los links de estas páginas que conozco donde ustedes pueden comprar sus cosas, y yo siempre tienen descuentos y pueden ver si hay alguna manera en la que ustedes puedan ahorrar aún más. También les dejo el enlace a mis redes sociales, a mi tienda online, donde pueden comprar este tipo de cositas que estoy haciendo ahora. Y ya, eso es todo por ahora. Los veo en un siguiente video. Bye.